Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todes a esta charla que intentamos reflexionar sobre el rol de los sindicatos en este escenario de pospandemia para la reconstrucción económica, social y ambiental de nuestro país. Les cuento que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, que es 17 de octubre Agrupación. Para quienes no hayan podido entrar estoy intentando aceptar a todos, pero bueno, por ahí puede fallar, así que les pido que sigan por ahí. Soy Carolina Bonoertel, muchos ya me conocen, pero siempre está bueno presentarse. Soy miembro de la agrupación 17 de octubre y soy miembro de Pampa 2030, que después vamos a contar un poquito, y le agradezco a algunos compañeros de Pampa que están conectados. Quiero para mí decirles que este panel o esta charla es un honor porque es un lujo de los panelistas que tenemos, no solamente por la calidad de los compañeros que están conectados, sino también porque nos ayuda a pensar las cosas desde otro lugar y pensar también que el compromiso que demuestran todo el tiempo los compañeros legislativos por la reconstrucción de nuestra nación, de nuestra patria, para siempre el bienestar de nuestro pueblo. Contarles que está con nosotros conectado René Mauricio Valdés, que es representante residente del Programa de las Naciones Unidas en Argentina. Además, René Mauricio, de ese supercargo, es un amigo de Pampa 2030, es un amigo de los trabajadores, es un amigo de la CGT, es alguien que siempre apoyó y creyó en el 17-17, la alianza de la sociedad civil, la participación de la sociedad civil, y siempre promovió la presencia de Pampa 2030 en todos los espacios institucionales que pudo. Así que, René Mauricio, gracias. Está también con nosotros conectado Norberto Di Próspero, que todos lo conocemos, es nuestro secretario general, y que él viene demostrando en estas últimas gestiones, en su gestión de los últimos años, y sobre todo en este momento de pandemia que todos lo vemos caminar por el Congreso, preocupado por los trabajadores, pero además poner al sindicalismo no solo en su rol de actividad propia, de defender sus cuestiones sindicales, sino también de marcar la presencia y de posturas políticas que nos conduzcan a nuevas políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacionales. Norberto no solamente es nuestro secretario general de APL, sino además es el secretario general de FELRA, que es la Federación de Empleados Legislativos del resto de la Argentina. Además es el presidente de la CONLAC, la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y del Caribe, y bueno, y tiene un rol muy importante, preponderante en la Internacional de Servicios Públicos. Está Luciana también Termine, que es nuestra directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados. Tiene a cargo, además de varias cosas, el Observatorio Parlamentario de la Agenda 2030, la verdad que eso es muy novedoso, después ella va a contar. No hay casi casos en el resto de América Latina, por lo menos. Es otra gran amiga de Pampa 2030, que hemos hecho muchas actividades conjuntas, y es una amiga de la agrupación también, 17 de octubre. Y está Elena, que es otra gran amiga y compañera, es nuestra secretaria de Derechos Humanos de APL, y lo que comentaba al principio, en la charla previa que tuvimos, Elena está porque no solamente tiene un trabajo inmenso en la Secretaría de Derechos Humanos, sino que además no se puede pensar esta agenda de reconstrucción de nuestra nación sin tener una perspectiva de derechos humanos. La Agenda 2030 en sí misma es una agenda de derechos humanos. Los 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculados a los derechos humanos. El PNUDED, a cargo de René Mauricio, tiene un trabajo muy importante de comparación de los pactos internacionales de derechos humanos con la Agenda 2030. Así que tenía que estar. Y bueno, les agradezco la presencia a todos, en especial a los compañeros del secretariado de APL que están conectados, que los estoy viendo, a mis compañeros de Pampa, a los funcionarios que están del PNUD, de prensa, de gobernabilidad, y también a mis compañeros y compañeras de la agrupación 17 de octubre, que siempre están apoyando todo este tipo de iniciativas. Bueno, contarles algunas cositas antes de darle la palabra al resto de los panelistas. ¿Qué es Pampa 2030? Que siempre hablamos, lo vieron en el flyer. Pampa 2030 es la plataforma argentina de monitoreo de la Agenda 2030. Es una plataforma de articulación entre las tres centrales sindicales, CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, y las organizaciones de la sociedad civil. La verdad que es un caso inédito, René Mauricio lo puede decir,
en el mundo, es la primera vez que participa la sociedad civil en alianza con los sindicatos. Las ONGs que participan de Pampa son feministas, son ambientalistas, son organizaciones basadas en la fe, fundaciones, organizaciones de jóvenes, movimientos sociales, indígenas, están las universidades. Es una plataforma muy amplia que buscamos difundir los objetivos de desarrollo sostenible, monitoreando los cumplimientos por parte del Estado Nacional, los compromisos que tomaron en 2015, que después el gobierno de Macri hizo una adaptación sobre esas metas, y tratamos de incidir en las políticas públicas. Esto no es nuevo para los sindicatos, y esta es la segunda parte que me gustaría contarles, que desde el movimiento obrero, tanto nacional como internacional, pero sobre todo el internacional, a través de la Confederación Sindical Internacional, donde la CGT, nuestra confederación a la que estamos afiliadas, es parte, participa siempre de los foros y de asambleas internacionales, intentando llevar la voz del movimiento obrero, y de tratar de participar y de cambiar, como quien diría, los documentos en favor de la gente, de los trabajadores. Por eso que también participó en 2015 de la elaboración de estos ODS. No se dieron todos como nosotros queríamos, pero por lo menos pudimos incidir en trabajo decente, en la lucha contra la desigualdad, en que la educación sea pública, universal y gratuita, en el derecho al hábitat y el cuidado del ambiente. Todos estos temas están contemplados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante la participación de los sindicatos donde se toman las decisiones, donde se pueden cambiar las reglas del mundo, sobre todo en una instancia como la actual, ¿no? Que el mundo está en crisis, producto, ya venía de algunas estructuras ya medio viejas, pero bueno, ahora se quedaron como más en evidencia, ¿no? Donde las prioridades también cambiaron. Entonces, como decimos siempre, o los sindicatos están en la mesa de la negociación o están a la mesa, o sea, al horno, básicamente. Entonces, tratemos de estar siempre en la mesa. Bueno, y finalmente, porque a mí me gusta pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿qué hacemos los legislativos en todo esto? Los legislativos, a partir de la creación del Observatorio del Futuro del Trabajo dentro de APL, con otros compañeros que están conectados y que quiero saludar, que es Ricardo Riesing y Graciela Efaciotti, nos propusimos monitorear los proyectos de ley de los últimos 3 años parlamentarios. Teníamos la intención de hacer este último, que terminó en marzo, los años parlamentarios son de febrero a marzo, pero bueno, apareció el COVID y nos dejó trunco esa última parte para terminar los 4 años, digamos, de la gestión Macri. ¿Qué hicimos? Buscamos estos años parlamentarios entendiendo los proyectos de ley, no las leyes sancionadas, los proyectos de ley entendidos como las voluntades del legislador en base a las temáticas que presentan. Lo que hicimos fue, desde la base de datos de información parlamentaria, buscar las palabras claves vinculadas a esos ODS, que más o menos se las digo un poco rápido, que es explotación infantil, inspección laboral, licencias, empleo joven, equidad salarial, esclavitud, igualdad de oportunidades, negociación colectiva, servidumbre laboral, trabajo decente, trabajo forzoso, trabajo infantil, trabajo informal, trabajo precario, trabajo registrado, violencia laboral. Son un montón, como verán, porque el ODS 8, que es el que a nosotros nos preocupa, que es el de trabajo decente, tiene un montón de aristas para investigar, y sobre todas esas palabras claves hicimos una búsqueda. También nos dedicamos, somos 2 ODS los que buscamos, fue este que está vinculado a trabajo decente y el ODS 16 que está vinculado más a nuestros temas del Congreso. En parte, el tema de búsqueda es acceso a la información del 16, transparencia, participación ciudadana, trata infantil, violencia y maltrato infantil. No son todos los ODS, solo nos dedicamos a estos 2 que consideramos, uno por nuestra condición de trabajadores y el otro por nuestra condición de trabajadores legislativos. Analizamos, hay un universo total de proyectos de 12.179 que fueron presentados en el 2016, 17 y 18. Ahora, si bien los proyectos en cuanto a contenido tienen vinculación con la Agenda 2030, casi es nula la vinculación de los legisladores con el tema, o sea, ni en los argumentos ni en la presentación los vincula a los compromisos que sí tomó Argentina. Y les tiro esto y con esto termino. Por ejemplo, del ODS 8 vinculado a trabajo, solo se presentaron 506 proyectos de ley, o sea, un 4%. Y de los vinculados al 16, o sea, transparencia y demás, 1.3. Pero un dato que no es menos importante para quienes hacemos este tipo de análisis, durante la gestión del macrismo, o sea, las iniciativas de proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, excepto en la Ley de Acceso a la Información Pública, todo el resto fueron en contra de los ODS.
básicamente en contra de la gente. Pero es muy importante lo que digo sobre el ODS 8, porque el Poder Ejecutivo envió equidad salarial, empleo joven y sobre todo la reforma previsional. Y ninguno de esos está vinculado a un crecimiento en las metas, que no es ni más ni menos que el trabajo decente en el ODS 8. Cierro, para no seguir llenando de datos. Quiero recordar la vigencia que tiene la Agenda 2030 por los compromisos contraídos por los países en 2015. ¿Por qué? Porque los estados trascienden a los gobiernos. Entonces, algo que llevó un consenso inmenso lograr en 2015, donde implica, como decía antes, un montón de derechos humanos involucrados, es importante que hoy tome la vigencia y sea la hoja de ruta, aunque sea en algunas partes, para alcanzar esta reconstrucción en el mundo, en Argentina, en las provincias, en los municipios. Siempre la gente adelante, ¿no? Y empezar por los demás abajo. Les recomiendo, porque tenemos un gran desafío después de haberlo leído, el informe que lanzó el Sistema de Naciones Unidas hace 15 días, no sé, después René me corregirá si fue hace 15, 10, algo así, sobre el informe que largó las Naciones Unidas en Argentina sobre el impacto socioeconómico y ambiental del COVID en nuestro país, con cifras muy actualizadas. Recordar también que nuestro presidente Alberto Fernández, en su discurso inaugural en el Congreso de principio de marzo de este año, mencionó a la Agenda 2030 y mencionó también la creación de un Consejo Económico y Social, en donde estarían todos los sectores involucrados para lograr consensos para políticas de Estado, de contrato social, digamos. Y ahí mencionó en ese mismo discurso la colaboración de la OIT, ni más ni menos, el organismo que para nosotros es muy familiar, porque además involucra lo que es el diálogo social, o sea, el diálogo entre todos, y las agencias del sistema. Quizás René Mauricio puede contar un poquito más de esto si tiene información. Contarles también que este gobierno, con solo 6 meses, implementó 60 medidas vinculadas a avanzar en los ODS, y de las cuales 24 fueron en este contexto de emergencia, de contención de la pandemia. Muchas ya las conocen, que son la IFE, y todos los aumentos, y la frena de tarifas, y todo eso que ya conocemos. Para cerrar, la salida, a mi criterio, en mi opinión, después escucharemos a los panelistas, hacia un desarrollo sostenible es con todos, con los trabajadores, con los empresarios, con los académicos, con los funcionarios de gobierno. Los sindicatos deben ser parte, sí o sí, en esta mesa que tome las decisiones. No importa la forma institucional que tome, ¿verdad? Y los trabajadores legislativos, en mi opinión, tenemos una doble responsabilidad. Primero, por nuestra condición de participar del movimiento obrero argentino. Y segundo, por ser quienes apoyamos, ayudamos y hacemos andar al poder, hacemos funcionar al poder legislativo, desde el lugar que nos toque, desde el más chico al más grande de responsabilidad. Al fin y al cabo, el poder legislativo es el responsable de sancionar, redactar leyes que nos orienten, que den marcos a las políticas públicas para lograr orientarnos hacia el desarrollo económico, pero con la gente adentro, como digo yo, con el pueblo, y cuidando el ambiente. Así que muchísimas gracias por escucharme. Intenté dar un pantallazo general de todo lo que podamos pensar, y les dejo con Luciana Termine. Gracias. Hola, ahí está. Gracias, Caro. Bueno, un gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerte por la propuesta y por que es un lujo estar compartiendo con ustedes esta tarde. Y bueno, más que nada contarles un poco que yo veo que estamos hablando mucho de la Agenda 2030, de los ODS, y seguramente muchos de ustedes ni siquiera deben saber de lo que estamos hablando, porque esto pasa lo mismo en la Cámara de Diputados, nos pasó con los diputados y con los asesores. Bueno, en principio contarles que como directora de diplomacia parlamentaria, uno de mis roles es conducir el equipo técnico que está en el Observatorio de la Agenda 2030. Y
Y bueno, a partir de eso se empezó a trabajar los temas de esta agenda, que eran desconocidos por muchos de los legisladores y también por los asesores. Yo no sé si quizás alguna vez ustedes vieron esto, lo quería, bueno, no sé si se ve, bueno, que es esta agenda, se ven los colores, que son 17 objetivos que planteó Naciones Unidas a partir de adherir a esta agenda en el año 2015, que es una agenda para el desarrollo sostenible, como decía Caro, que cuenta con 17 objetivos y 169 metas. Estos objetivos y estas metas son de carácter integrado e indivisible, es decir, que conjugan todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Y tiene distintos temas en los cuales se trata dentro de estas dimensiones, como decía Caro, el trabajo decente, igualdad de género, salud, educación, se trabaja sobre la erradicación absoluta de la pobreza, la desigualdad social. Por lo tanto, es muy importante el rol que tenemos desde los parlamentos y el rol también que después vamos a ver desde los sindicatos. Con respecto al rol del Parlamento, el Parlamento toma como propia esta agenda a partir de la creación del Observatorio de la Agenda 2030, que surge a partir de un acuerdo político. Se entendía que era súper importante el consenso político para avanzar en la agenda, y surge a partir de este acuerdo en octubre del 2016, donde se plasma la idea de que todos los presidentes de los bloques firmen este acuerdo para avanzar con la creación del observatorio. Y el observatorio nace a partir del año 2017, en septiembre del 2017 ya se pone en marcha. Este observatorio tiene un foro parlamentario en el cual participan y están representados los presidentes de todos los bloques. Está integrado por los presidentes de todas las comisiones, por los diputados presidentes de todas las comisiones permanentes, y después tiene un equipo técnico que está dentro de la Dirección de Diplomacia Parlamentaria. ¿Por qué es muy importante el rol de los parlamentos? Porque los parlamentos son quienes son el pilar fundamental de la representación democrática y tienen la tarea central de que esta Agenda 2030 mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Y tienen un rol en tres aspectos, porque deben promulgar la legislación que va en dirección al cumplimiento de los objetivos, o sea, más allá de las políticas públicas, es necesario que la legislación acompañe, porque con nueva legislación y modificando la existente, porque debe aprobar los presupuestos el Poder Legislativo para poder alcanzar las metas de esta agenda, y porque debe garantizar la rendición de cuentas sobre la ejecución de estas políticas públicas que van en orden a la Agenda 2030 y también monitorearla. Es muy importante, por lo tanto, que los diputados conozcan la agenda y trabajen con ella. Nosotros desde la dirección hicimos un trabajo enorme justamente para que se conozca la agenda y también para acercar a las agencias de Naciones Unidas para que puedan trabajar en conjunto con los diputados sobre temas específicos que son necesarios avanzar. Trabajando con las comisiones, trabajando con los asesores y buscando, como decimos nosotros, bueno, las oportunidades de legislación para poder cumplir con esta agenda. Pero también trabajamos en alianzas externas como con los sindicatos, hemos trabajado mucho con Pampa, hemos avanzado en mesas de diálogo, en intercambio de opiniones, de posibles proyectos, a los cuales hemos acercado también a los diputados, y bueno, y también con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los sindicatos también son fundamentales en la construcción de los ODS y de sus metas, porque, como decía Caro un poco antes, deben incluir en sus objetivos la implementación y las prioridades como el trabajo decente, la lucha contra la desigualdad, la educación universal, la transición justa y la participación de la sociedad civil para el monitoreo de estos objetivos. Y ahí entra el objetivo 8, que es el de trabajo decente, en el cual, bueno, trabajamos bastante desde Pampa y desde el Observatorio del Trabajo, del Futuro del Trabajo, también con Carolina
y toda APL estuvimos trabajando mucho también desde allí. Lo que nos toca analizar un poco en este escenario de pandemia es esto de que la Agenda 2030 sea nuestra hoja de ruta, o sea, es una agenda de derechos humanos y es una agenda en la cual nos está marcando el camino a seguir. Por eso es muy importante ponerla en el centro para salir de este escenario de post-pandemia. Esta agenda va a necesitar un rol fuerte nuestro, porque las consecuencias de la crisis tendrán un impacto negativo en todos los esfuerzos que se hicieron hasta ahora para lograr el desarrollo sostenible en todos los países. La pandemia profundizó la disputa entre el Estado y el mercado, lo vimos, poniendo en evidencia, por un lado, la incapacidad también del sector privado para dar respuesta y presentar alternativas viables para enfrentar la pandemia. Puso en jaque a las economías, a los sistemas sanitarios, exacerbó las desigualdades que ya se venían dando, como desde el acceso inequitativo a servicios básicos como el agua, que es esencial para la protección de la salud y para prevenir el coronavirus. Se exacerbó la violencia de género, estamos viendo las desigualdades que hay en el acceso a la educación, y todo esto pone en riesgo la promoción y la protección de los derechos humanos. Los sindicatos también se han tenido que adaptar a este escenario de pandemia, han tenido que adaptar su actividad a esta realidad, y han tenido que reinventarse también, porque han tenido que hacer frente a estas nuevas realidades que se han presentado, que no tienen que ver solamente con el confinamiento, sino con el cese de actividades esenciales, con los despidos masivos. Han tenido que contener, por un lado, no solo a los trabajadores, sino desde lo afectivo y desde la contención emocional, sino también han tenido que asesorarlos desde lo administrativo, han tenido que estar en la negociación frente a la negociación de empresas, de los organismos, y también esto, ¿no? Que la importancia de poner en valor todo este papel que han tenido los sindicatos para poder sobrellevar esta situación y para poder defender los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, en un escenario próximo de post-pandemia, debemos situar esta lucha contra la pobreza y las desigualdades en el centro de la agenda nuestra, como parte de funcionarios parlamentarios y empleados parlamentarios y asesores, como también como trabajadores sindicales. Tenemos que trabajar en conjunto, que será la única forma de que podamos salir adelante. Y acá entra en juego otro objetivo de esta Agenda 2030, que es el objetivo 17, que solo con alianzas sólidas podremos lograrlo, sobre principios, valores y misiones compartidas, y con cooperación y solidaridad sobre todo. Por lo tanto, creo que debemos, en un escenario de pospandemia, debemos, esto que decíamos, bueno, reflexionar acerca de cómo será y qué cosas tendríamos que tener en cuenta. Tenemos que pensar en un nuevo modelo de organización de la sociedad, potenciando la promoción de una sociedad que esté comprometida con el bienestar social. Tenemos que mirar también al mundo y tomar las mejores experiencias y prácticas para aplicar nosotros desde acá, porque la pandemia requiere una respuesta global basada en la unidad y la solidaridad y la cooperación, esto que decíamos, ¿no? Y también profundizar la multilateralidad, es decir, trabajar con otros organismos. Por eso el poder legislativo tiene un papel fundamental en la construcción de los consensos futuros que se vengan, para generar nuevas normalidades, ¿no? Como se dice ahora, esto de generar nuevas normalidades, y bueno, de adaptarse a la coyuntura que el nuevo escenario nos va a imponer. Por lo tanto, bueno, nada, tenemos que trabajar en conjunto, el rol para lograr la recuperación económica, para lograr que siga teniendo importancia y que seguir defendiendo el rol de los trabajadores. Y también repensar esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las nuevas formas de trabajo? ¿Qué va a pasar con esta forma de trabajo que tenemos ahora,
que es una forma virtual, remota, si esto va a seguir así, porque hay muchas empresas también que están aprovechando esta nueva modalidad para dar de baja hay muchos despidos y hay mucho desempleo que se está generando también por estas nuevas formas de trabajo. Entonces también vamos a tener que pensar en un escenario futuro qué va a pasar con estas nuevas formas de trabajo. Y por otro lado, nosotros desde el observatorio planteamos la necesidad de empezar a trabajar en conjunto a través de una red con todas las legislaturas y todos los consejos deliberantes, en la cual sumamos a esa propuesta. En realidad la estamos trabajando y diseñando con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es el órgano encargado desde el Poder Ejecutivo de ejecutar esta Agenda 2030, y en la cual también queremos que nos acompañe la PAMPA, que nos acompañe y nos acompañen los sindicatos para poder tener toda la información y todo el intercambio con las diferentes provincias, para que ellos puedan contarnos realmente qué es lo que está pasando y hagamos un intercambio en la legislación y podamos llevarlo a la Cámara, a las cámaras de diputados y tener toda la información disponible. Así que, por lo tanto, bueno, nada, para cerrar un poco, es importante que haya una cooperación. La post-pandemia necesita del acuerdo, del diálogo, de la transparencia. Nos propone un desafío enorme que tenemos todos en este momento y que vamos a tener para buscar soluciones. Y nada, me parece que está bueno cerrar con algo que dijo el Papa Francisco, que nadie se salva solo. Estamos todos en una misma barca, frágiles y desorientados por esta crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus. Por eso estamos todos llamados a remar juntos, ¿no? Y me parece que a partir de ahí tenemos que avanzar. Nada más. Bueno, gracias, Caro. Muchas gracias. No, excelente, porque debemos reconocer que si hay alguien que reconoce todo el tiempo a Laudato Si, es René Mauricio. Así que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y nosotros somos bastante Laudato Si en APL, René. Así que le voy a dar la palabra a nuestra compañera, secretaria de Derechos Humanos de APL, a Elena. Ahí habilité el audio. Ahí está. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, muchas gracias a la agrupación 17 de octubre por la invitación. Saludo a mi secretario general, nuevamente te saludo, René. Y a mí me gustaría empezar diciendo, como militante de derechos humanos, el orgullo que me da que Argentina esté en la vanguardia en todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. Justamente este mes estamos cumpliendo 10 años de la ley de matrimonio igualitario, que Argentina fue el primer país de América Latina que tiene esta ley, el 15 de julio justamente. Somos un ejemplo en el mundo con diversos temas, con temas de derecho a la identidad, también con la ley de identidad de género. Las abuelas, las madres, son ejemplo en el mundo por toda su lucha. Incluso existe un índice de abuelidad introducido en el convenio de los derechos del niño y adolescentes, justamente por las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, a mí como mujer trabajadora y militante de derechos humanos, hay dos temas que me preocupan muchísimo, y uno tiene que ver con la violencia hacia la mujer, y el lugar que tiene la mujer, ¿no? La mujer trabajadora. Justamente, creo que como decía también Luciana recién, esta pandemia puso blanco sobre negro la cantidad de desigualdades y de injusticias y de violaciones a los derechos humanos que tenemos en todo el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país.
La labor de los sindicatos hasta el año pasado, que tuvimos este gobierno nefasto de 4 años, fue ocupar el lugar del Estado, ¿no? En temas de salud, en temas de educación, en temas de defensa de los derechos. Yo creo que ahora hay viene como hay gente que habla de la nueva normalidad, y a mí me gusta hablar de que se viene estamos como en la puerta de una nueva civilización, ¿no? Renovar la civilización, y en ese lugar estamos en el centro los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que nuevamente los sindicatos, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, vamos a tener que vamos a formar parte de algo muy importante en esta etapa, porque somos los que sostenemos y reconquistamos derechos y sostenemos los derechos conquistados. A mí me parece que justamente con el tema de la mujer específicamente, que es uno de los temas que más me preocupa, en lo que va del año en la Argentina han sido asesinadas más de 160 mujeres, desde que comenzó la cuarentena del 20 de marzo hasta el 30 de junio, son más de 60. Muchas veces se dice que las mujeres tenemos que hablar menos de violencia o menos de género, pero no podemos dejar de hablar de la violencia porque nos están matando. Entonces no podemos estar en la discusión si estamos muertas, ¿no? Entonces me parece que eso es un tema que debe tener un compromiso real de los gobiernos y del nuestro, de la mano de la justicia, ¿no? Porque muchas veces vemos como muy buenas intenciones, ¿no? En la creación de ministerios de la mujer, de diversidad, bla, 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 pero si no le damos presupuesto a esos ministerios y las mujeres tengan el acceso real a la justicia, esto no es solamente enunciativo, me parece. Después, por otro lado, creo que el otro tema sumamente importante, y que nosotros también, los trabajadores y las trabajadoras, estamos en el centro de esta discusión, es el tema del medio ambiente. Como estaba recién, como ustedes nombraban, Laudato Si, que quiere decir que, bueno, es una encíclica, para los que no lo saben, es una encíclica del Papa que es del año 2015, o sea, como siempre, el Papa es el mejor aliado político, social, espiritual de la humanidad, de los trabajadores, de las trabajadoras, y hace 5 años él ya escribió Laudato Si, que quiere decir alabado sea en latín, y que, entre otras cosas, él habla de la casa común, ¿no? Habla de que el medio ambiente es de todos y de todas, y para todos y para todas, y que tenemos que cuidar esa casa común. En este sentido, APL, y por este compromiso que tenemos con el medio ambiente y con los derechos humanos, formamos parte del Frente de Acción, el Frente Sindical de Acción Climática, junto con 28 sindicatos más, de distintas actividades. Seguramente quiero saludarlos porque seguramente varios compañeros de estos sindicatos, que van desde la Unión Ferroviaria, empleados de comercio, marina mercante, petroleros, bueno, de muchísimas actividades, formamos parte de este frente, y fundamentalmente por lo que también nombraba Luciana, del el ODS 17 de cooperación, la Alianza de Cooperación. Después, a mí me gustaría, perdón que tengo algunos machetes, me gustaría decir que, como dice nuestro Papa, actualmente tenemos que tomar esto con una responsabilidad, y los gobiernos lo tienen que tomar con una responsabilidad real. Y para nosotros, desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras, creo que tenemos que no sentir que el tema del medio ambiente es algo que ocurre, no sé, en otro lado, en otras esferas, que la discusión está en otro lado. Es una cosa de todos los días, nosotros lo tenemos que tomar como algo de todos los días, como algo cotidiano, porque es de verdad muy grave
este cambio climático tiene una preponderancia en todo lo que afecta globalmente en lo que es económico, lo que es social, lo que es distributivo, lo que es político. Entonces, me parece que tenemos que tomar nosotros como trabajadoras y trabajadoras esta responsabilidad, y también como trabajadores legislativos en este lugar importante que ocupamos dentro de uno de los poderes del Estado, poder ayudar a estas políticas públicas y esas políticas de medio ambiente, que de verdad tenemos que tomarlo como, así como todos los días pensamos y decidimos, no sé, a qué escuela vamos a mandar a nuestros hijos, el tema del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente tiene que ser un tema cotidiano. Y por último, les quiero decir, también como recién decía Luciana, citar a nuestro Papa, y así de paso quedo bien con René, que habló mucho de Laudato, y hace pocos días, con esto que digo, ¿no?, que es el mejor aliado y es un factor político tan importante, el Papa hizo un decreto como jefe del Vaticano que tiene que ver con la política de la ONU contra la corrupción, que prohíbe, digamos, la contratación de bienes, servicios y distintas cosas con empresas que están en paraísos fiscales. Me parece que esto es lo que tenemos que también revalorizar a nuestro Papa, que nos va marcando el camino y nos va diciendo, es por acá. Que no es casualidad que él dice, recen por mí, lo dice desde el primer día que asumió, recen por mí, porque se mete y se compromete donde se tiene que meter, ¿no? Bueno, y por último terminar con una frase de él, que lo vi hace poco en un documental, que decía, la globalización de la indiferencia nos ha acostumbrado al sufrimiento de los demás. Así que esta pospandemia, que es como si fuera una posguerra, quiero que nos encuentre a todos y a todas unidos y trabajando por los más necesitados, que somos siempre los trabajadores, lo que le ponemos el cuerpo, el corazón y la mente a las luchas, y somos los que salimos a la calle. Bueno, muchas gracias y bueno, los abrazo. Muchas gracias, Elena, reivindicando la gran mayoría de los ODS, sobre todo el 13, ¿no, René? Bueno, le voy a dar la palabra al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros lo conocemos como PNUD, a René Mauricio Valdés. René, vos podés manejar, me parece, tu micrófono directamente. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos, a todas. Norberto, un gran gusto. A los demás amigos y colegas que veo por allá. Veo que por ahí está Andrés también y otros amigos. Un gran gusto estar de nuevo reunidos. Creo que nos vamos a estar viendo con cierta regularidad en estos días, tanto en el marco de reuniones de Pampa 2030, y desde luego también reiterar en nuestra disposición para trabajar con el equipo de Luciana, termine en la Cámara en todos los temas en los que ella estuvo haciendo referencia, y lo hacemos con mucho gusto. Yo había pensado para este día, amigos y amigas, hacer una pequeña, muy rápida, compartir con ustedes, y la verdad, miren, la verdad, primero quiero agradecerles la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, con el movimiento sindical argentino, estos conceptos, ideas y objetivos que se están planteando desde Naciones Unidas, la Secretaría General, los distintos órganos y agencias de Naciones Unidas, como criterios, objetivos y lineamientos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en reactivar, en reconstruir económica y socialmente nuestras sociedades a medida que vamos saliendo de la pandemia, a medida que vamos abriendo nuevamente la economía y reactivando el tejido social. ¿Cuáles son esos criterios, esas orientaciones básicas que debemos tener en cuenta y que están contenidas en un programa que lanzó a nivel mundial el secretario general de Naciones Unidas para orientar, como digo, la recuperación socioeconómica, y en el que hemos participado distintas agencias de Naciones Unidas, UNICEF, PNUD,
CEPAL, etcétera. Todos ellos aquí en Argentina estamos, Carolina, Norberto, a la orden para que profundicemos distintos temas a lo largo de distintas charlas, como ustedes gusten, porque inevitablemente hoy voy a tener que hacer una presentación muy rápida y resumida de estos puntos. Voy a ver si puedo ahora compartir unas cuantas filminas. A ver, la ven, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Ok. Sí, sí, Bueno, sí, René. miren, muy rápidamente, yo creo que esto puede ser útil como insumos para la discusión de los sindicatos y de los ciudadanos y las ciudadanas en general, pero de los sindicatos en particular que están llamados a ser motores de una reconstrucción que ojalá, amigos y colegas, nos permita superar problemas, que no sea simplemente reactivar o reconstruir los problemas que ya teníamos, y algunos de los cuales han sido mencionados ya por ustedes. Esta es la palabra en general que se está ocupando cuando pensemos en la reconstrucción y en la reactivación, porque, a ver, en algunos campos vamos a tener que reconstruir genuinamente. En otros vamos a reactivar, por suerte no ha habido destrucción total, pero cuando reconstruyamos y reactivemos, hagámoslo para mejorar, para cambiar, no solo para reproducir los problemas que teníamos. Este es el mensaje que se está lanzando a nivel mundial. Y perdónenme ahí la frase en inglés, pero como la lengua franca muchas veces en la ONU es el inglés, ese es el conceptito que se está usando, Build Back Better, reconstruyamos mejor. ¿Y qué quiere decir el Build Back Better? Aquí están algunos criterios básicos. Miren, primero está el punto general de que aprovechemos en el mundo, la pandemia para corregir déficits estructurales y de financiamiento de los sistemas de salud y protección social, que en muchos casos, en muchos países han evidenciado frente a la pandemia tener problemas importantes. Paso muy rápido sobre estos temas, cada uno de los cuales daría para mucho, pero el sector salud, este es un tema muy fuerte con el sector salud, fortalezcamos a los sectores salud que tienen déficit de financiamiento y también problemas de gestión, déficit de eficacia, etcétera. Un tema que puede ser muy importante en Argentina. Segundo punto, el ambiente. Es importante que el ambiente, como se mencionó, no esté ausente de la discusión de la reconstrucción por muchas razones a las que me voy a referir, pero para comenzar, por el origen de la pandemia. Amigos y colegas, todos sabemos, se habla de que el 75% de las enfermedades infecciosas que los seres humanos hemos padecido y padecemos provienen del mundo animal. Es una lista, permítame mencionar, yo estaba hace poco viendo algunos detalles, estamos hablando de la influenza, la peste bubónica, la rabia, el ébola, el HIV, la encefaliomelitis, el SARS, el MERS, todas estas han sido, el origen son animales, es zoonótico, se dice, animales vertebrados e invertebrados. Y en el caso del COVID, pareciera confirmarse de nuevo por la investigación científica que tiene un origen en animales silvestres cuya población está siendo diezmada por la caza, el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat. Cuando invadimos la naturaleza de manera brutal y descontrolada, muchas veces nos exponemos a contraer y a difundir enfermedades infecciosas que pueden ocasionar problemas muy serios, como ya sabemos, a nuestra sociedad. El COVID y la investigación nos lleva para allá, aparentemente también tiene un origen en animales silvestres cuyos hábitats están amenazados. Tercero, lo que decíamos, que lo que reconstruyamos y reactivemos, pero como se mencionó varias veces, la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades de diverso tipo que están presentes en nuestras sociedades. Los problemas que ha tenido la gente humilde, la gente más pobre, para enfrentar la pandemia, para continuar trabajando. Estos temas tienen que ser también un criterio fundamental a la hora de abordar cualquier medida que tomemos. Y finalmente, algo muy importante, el acceso
y la regulación de la tecnología. Hemos visto, a ver, algunas personas dicen que si algo bueno tal vez tuvo la pandemia, es que como que nos precipitó a todos a hacer un salto tecnológico y que algunos que incluso no estábamos todavía muy familiarizados con el Zoom, con con aquello, para trabajar remotamente desde casa, etcétera, tuvimos que dar un salto, incluso algunos que no queríamos en algún momento, etcétera. Pero ese salto ha sido muy desigual. La gente más humilde no ha tenido la posibilidad las escuelas para seguir las clases online. Hace poco tuvimos una reunión de trabajo de un programa muy interesante nuestro, me gusta mucho y que trabaja con organizaciones de base en las provincias del norte de Argentina, lugares remotos, población indígena, gente humilde. Hicimos una primera reunión por Zoom, fue interesantísimo, algunos de ellos jamás lo habían hecho, pero bueno, buscaron, pero es cierto que hay un tema con la tecnología vino, los avances que hemos dado no se van a ir para atrás, vienen para quedarse, pero necesitamos regularlo. Hay muchos problemas, como sabemos, a veces con la tecnología, el abuso de los datos, etcétera, etcétera. Sabemos que el Parlamento argentino ya ha tomado medidas importantes con respecto a esto, orientado precisamente a las necesidades de atender la educación online. Un primer gran paso, pero hay mucho que hacer ahí. La recuperación, se dice, debería permitirnos fijarnos en 5 pilares, tomando en cuenta aquellos criterios que mencioné. Ojo con los 5 pilares. De nuevo, 1, la salud primero. Tenemos que proteger los sistemas y servicios de salud durante y después de la crisis y aprovechar para revisar su eficacia, su eficiencia, que esté funcionando bien, que esté debidamente articulado. Esto, como sabemos, es un desafío bonito, interesante en Argentina, que tiene un sistema amplio de protección social y de salud. Eso ha incidido, sin duda, en la capacidad de respuesta que ha tenido el país. Ha sido un factor. Ustedes lo saben, no lo digo yo. Los medios internacionales han venido mencionando a Argentina como uno de los países en América Latina que mejor ha manejado la pandemia. Ustedes tal vez hayan visto algunas noticias que salieron en los medios. Salió en el New York Times, salió en el Times, en el País de España, por distintas razones. Yo aspiro que, y bueno, no es menor, por la activa participación ciudadana. Ha sido un factor clave en todo esto, la colaboración de todos para cuidarnos entre nosotros mismos. Eso ha sido notable. Y los criterios que yo comparto con ustedes ahora tienen de veras el propósito de que también en la recuperación Argentina pueda ser punta, ejemplo de cómo se deben abordar estas cosas. Entonces, primero, la salud. Segundo, proteger a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables. Los sistemas de protección social, los servicios sociales básicos, los trabajadores informales. Los trabajadores informales son, y ya lo mencionó Carolina, se han tomado medidas importantes en el país que son genuinamente distintivas y son las que había que tomar a un gran costo fiscal, es verdad, pero estamos salvando vidas. Ya vamos a conversar de otras cuestiones. Tercero, la respuesta económica y recuperación. El énfasis está aquí en recuperar las pymes y los trabajadores del sector informal. Las pymes, no tengo que decirles, son las que generan la inmensa mayoría del trabajo en Argentina. Cuarto, la respuesta macroeconómica y recuperación multilateral. La necesidad de que el Estado tome política fiscal y monetaria, genere incentivos, subsidios y un punto muy importante que se está discutiendo en el mundo y que lo ha planteado el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que habrá necesidad a escala global de una moratoria o una reestructuración de la deuda de los países en desarrollo. Ese es un tema que viene, que ya está en la mesa y que va a ser indispensable y que me parece a mí que es importante también para Argentina. Y finalmente, el tema de cohesión social y resiliencia de la comunidad. Es decir, aprovechar la oportunidad para pensar en largo plazo también. Pensar la Argentina que queremos a 20, 30 años mediante el diálogo, la concertación, la búsqueda de espacios de acuerdo y desde luego mediante la promoción de la participación ciudadana y comunitaria activamente. Como 5 ejes, estos 5 pilares nos han servido a nosotros aquí en Argentina para preparar un primer borrador de un programa de apoyo a la recuperación que ya hemos presentado
al gobierno. Hemos tenido una oportunidad de conversar con el señor presidente de la República, como probablemente ustedes ya saben, tanto con respecto al diagnóstico del impacto, como con respecto a lo que como ONU esperamos poder colaborar con el país en la recuperación. Esos son los 5 pilares. Y termino, colegas, con un par de reflexiones finales. El mercado no nos va a sacar de la pandemia, ¿sí? La pandemia y la recuperación requiere claramente aquí y en todas partes un rol muy activo de las políticas y de la administración pública, del Estado. No estoy queriendo aquí promover ningún tipo de estatismo, no, pero la política pública y la administración pública es la que nos va a sacar de la pandemia y la que va a adelantar la recuperación económica. Necesitamos una gestión pública de calidad. Debemos retomar la administración pública. Las políticas públicas se vuelven centrales hoy más que nunca, económicas, sociales y ambientales. El rol del Estado. Y finalmente, recordar que la Agenda 2030 es más vigente hoy que nunca. Estas reflexiones que me he permitido compartirles se basan directa y explícitamente en la Agenda 2030, que como sabemos tiene en el corazón esta idea de avanzar de manera armónica entre objetivos económicos, sociales y ambientales, siempre, ¿verdad? Que evitemos los choques que se notan a veces cuando privilegiamos cosas económicas a costa de lo ambiental, o lo ambiental a costa de lo social, o lo social, armonizar eso como un requisito fundamental para avanzar en desarrollo sostenible y, como lo dice la Agenda 2030, para no dejar a nadie atrás. Recordemos que la Agenda 2030, su principal objetivo la Agenda 2030 es un instrumento para alcanzar el pleno goce de los derechos humanos. Esa es su razón y el corazón. Y esta armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental es una suerte de clave para que el desarrollo sea de veras sostenible y no se nos caiga a la vuelta de algún tiempo. Queridos amigos, aquí les dejo la página web del PNUD, y también incluye aquí el informe que Carolina mencionaba, que presentamos hace 10 días, sobre el impacto social, económico y ambiental de la pandemia, que de nuevo insistimos que es vital que nunca dejemos aquí de hablar del medio ambiente. Lo digo porque cuesta a veces sacar el tema. En los criterios del secretario general, permítame ir para atrás, en los criterios, cuando se habla de ambiente, y con eso cierro, porque a veces se nos olvida tanto el ambiente en esta discusión, está el criterio de que lo que hagamos para reconstruir nos permita avanzar en las metas de protección de la biodiversidad y del Acuerdo de París contra el cambio climático, que ojalá lo que hagamos no vaya en contra de estos compromisos que tenemos y que por el contrario permitan avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias. Hasta ahí lo dejo, Carolina. Muy amable. Muchas gracias, René. La verdad que conciso, concreto, de un montón de desafíos que nos enfrentamos. Quería avisarles a todos que no va a haber preguntas, que vamos a hacer el cierre ahora con Norberto, porque esto no es ni más ni menos que un comienzo, un camino para trabajar juntos, como decía René, como había dicho Luciana, para ir adentrándonos en algunos temas, capacitándonos entre todos, ¿no? Para poder aportar a la agenda de reconstrucción. Así que los dejo con nuestro secretario general, Norberto Di Próspero. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente una charla de lujo, tanto Carolina, Luciana, Elena y René realmente nos dio una clase muy sintética de lo que él llama distintos puntos en la lumina de lo que hay que hacer después de la post-pandemia, ¿no? Acá estoy viendo a algunos secretarios, aparte de Elena, secretaria de Derechos Humanos, a Felipe Sanz, secretario gremial, al compañero Álvarez, secretario de Turismo, no sé si hay algún secretario más de mi gremio, si lo hay, también bienvenido.
agradecerle nuevamente al 7 de octubre a la agrupación por esta charla magnífica. Los que me conocen, la mayoría, salvo René, yo tengo un estilo de hablar y un estilo de decir las cosas, que es un poco políticamente incorrecto, digo lo que siento y a mi manera de decir, ¿no? Y cuando vos estabas haciendo tu exposición y ponías la lumina, y ahí hablabas de las cosas que tendríamos que hacer post pandemia, fortalecer el sistema de salud, la desigualdad, el tema social. Y nosotros esto lo venimos sufriendo antes de la pandemia. Toda la exposición que vos hiciste, o reactivar o reconstruir, a nosotros eso nos pasó a partir de diciembre. Y esto no es un tema ni un discurso político ideológico, es un dato objetivo de la realidad. Nosotros a partir del 10 de diciembre de 2015 en adelante tuvimos 4 años de un gobierno con un modelo neoliberal que vos hablaste de un estado presente. La síntesis de lo que vos dijiste es un estado presente. Para poder hacer todo lo que vos recién dijiste. Y realmente el modelo que tuvo los 4 años anteriores era un estado chico, un estado ausente, que nos llevó a índices de pobreza, a índices de desocupación y a índices realmente que 35-40% de pobreza, donde el 55% eran niños menores de 14 años. Cuando a partir del 10 de diciembre gana Alberto Fernández, nuestro presidente, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que se hace es ir al tema social. Vos imaginate qué modelo que teníamos, que vos estabas hablando de la salud, y el gobierno anterior, el Ministerio de Salud, lo había bajado al rango de Secretaría de Salud. Y fíjate la importancia que le daba a la salud. Y vos la das la salud como algo fundamental dentro de un proyecto de país. Había bajado a la salud, a la educación y al trabajo del Ministerio a Secretaría. Ese era el pensamiento del gobierno anterior. Lo primero que hace el gobierno que gana a partir del 10 de diciembre es darle nuevamente rango de ministerio, tanto a salud, a trabajo como a educación. Y lo primero es, a través del Ministerio de Desarrollo Social, crear la asistencia a los que menos tienen, a la gente que literalmente la estaba pasando mal y que literalmente había gente que no tenían para comer. Había gente y niños que no tenían para comer. Se creó una tarjeta alimentaria, había todo un proyecto de atacar directamente a los que menos tenían, para después empezar a reconstruir, diría yo, más que a reactivar, porque prácticamente la economía estaba destruida. Y al poco tiempo, no tuvimos ni 3 meses, vino la pandemia. Ya las pymes estaban prácticamente destrozadas, habían cerrado un montón de empresas, un montón de comercios. Y rápidamente se tomaron medidas desde el punto de vista sanitario, que se permitió, con una salud pública devastada, se permitió y se recuperó, no a lo mejor en el 100%, pero se recuperó mucho lo que es la salud pública, por la emergencia de la pandemia del COVID, comprando respiradores, comprando todos los insumos que hacía falta, con más camas, haciendo hospitales de campaña, pero también inaugurando hospitales que no se habían inaugurado. Y hoy hay un sistema de salud
que ante la contingencia de que hoy Argentina está llegando al pico de infectados, tenemos 2.800, 2.700 infectados por día, esperamos que estos 17 días de cuarentena rigurosa, que a veces no está rigurosa, pero esperamos. Yo veía por la televisión en un country que hicieron un cumpleaños de 50 personas, que en Florencio Varela hicieron una fiesta electrónica, pero bueno, eso es la responsabilidad. Cuando vos hablas de que de la pandemia se sale con consenso, se sale con diálogo, y eso tendría que ser así. Pero acá realmente, cuando el 20 de marzo se tomó la primera medida del tema de la pandemia, se dijo, entre la vida y la economía, el presidente dijo, yo elijo la vida. Y tuvimos varios meses donde hubo muy pocos infectados y muy pocas muertes. Comparativamente, a nivel mundial, casi nada. Una muerte mucho, yo lo que no entiende la gente, una muerte mucho. Pero bueno, decía, bueno, 100 muertos, 200, uno ya es mucho. Y el error de la oposición, realmente fue y lo es, porque hoy está haciendo política con el asesinato de un funcionario que era de secretario de la expresidenta de la Nación. El error de la oposición, en vez de acompañar en este momento de crisis, cuando durante 4 años sin crisis, sin pandemia, sin nada, destruyeron la economía, llevaron a miles y miles de trabajadores a la informalidad, aumentaron la desocupación, debe de acompañar en este momento a través de los Twitter, muy cómodo en su casa, sin poner el pecho, sin ser solidario, generan marchas anti-cuarentena, generan un montón de cosas que no hacen bien al pueblo argentino, que después ellos, a través de las candidaturas, quieren representar en el Congreso de la Nación. Y hablando del Congreso de la Nación, que es nuestro ámbito, y hablando del teletrabajo y el trabajo remoto, y hablando de las nuevas tecnologías, que vos también lo estabas diciendo ahí en las nóminas, por supuesto, somos dirigentes sindicales, yo soy dirigente sindical, yo sé cuál es mi techo, y como yo sé cuál es mi techo, me rodeo de gente que me haga superar el techo donde yo llego, y por eso la tengo a Carolina, la tengo a Luciana, y tengo un montón de compañeros profesionales, y los dejo que hagan, a Elena y a Felipe, y un montón de compañeros que hacen estos tipos de Zoom, y que generan, y que me enriquecen, y que si ellos hacen, crece el gremio como institución, y si crecemos nosotros como institución, se benefician los trabajadores, y ese es el objetivo de APL. APL es un gremio que la temática es muy parecida a Pampa. Nosotros tenemos comisión de diversidad, comisión de prevención de adicciones, participamos en la marcha del orgullo gay. Nosotros somos un gremio total y absolutamente abierto, y un gremio distinto, a lo mejor no ortodoxo, no común en la forma en la temática de actuar. Y con respecto al tema de las nuevas tecnologías, al teletrabajo y a lo que viene, nosotros los trabajadores, por supuesto que sabemos que la tecnología viene, avanza, y cada año que viene va a ser mayor la capacidad tecnológica que vamos a tener que enfrentar. Y vamos a tener que capacitar, para eso está la capacitación, a los trabajadores para que estén a la altura de esa tecnología. Pero no queremos ser la variable de ajuste de esa tecnología. Queremos ser parte de la tecnología, que la tecnología esté a favor de los trabajadores, y también defendemos el trabajo presencial.
por un tema cultural en la Argentina, un tema cultural nuestro, social nuestro, que no es lo mismo trabajar en el ámbito donde hace años, yo entré a la biblioteca en el año 84, tenía 19 años, ya hace 36 años, hoy tengo 55, tengo 36 años de trabajador legislativo, y no es lo mismo trabajar en tu oficina, socializar con tu compañero, que trabajar en tu casa, más una mujer que trabajar en tu casa, trabajar a remoto, que socializar. A nosotros la post-pandemia nos va a costar mucho, más allá de todo, de la reactivación, la economía, nos va a costar mucho de lo social. Nosotros los argentinos somos muy amigueros. Festejamos el Día del Amigo, que viene ahora, festejamos los compañeros que estamos en la oficina, nos vamos a tomar después de la oficina lo que se llama after office, nos vamos a tomar una copa, nos tomamos un café, somos abraceros, nos abrazamos. Eso es un tema que a lo mejor no es un tema importante, pero sí es muy importante. Y eso extrañamos mucho. Y eso nos va a costar mucho, porque uno se pregunta, ¿y cuándo vamos a poder volver a hacer eso? O la fiesta de fin de año que hacíamos cuando todos los años del empleado legislativo. Pero yo lo que quiero decir es que realmente es muy lamentable ver el rol de la oposición en este momento. Es lamentable, es triste, es vergonzoso, salen las miserias humanas. En esta pandemia salieron todas las miserias humanas, que ya sabíamos que la tenían, ahora la están demostrando. Y tenemos un gran problema, que son los medios masivos de comunicación, que la mayoría mal informan. Y con respecto al Congreso de la Nación, salieron que el Congreso estaba cerrado. Yo tengo una estadística acá, que no la voy a dar, tengo que abrir el teléfono. Durante la pandemia en la Cámara de Diputados hubo más dictamen de comisión y más reuniones de comisión y más sesiones a nivel virtual que todo el año 2019 a nivel presencial. Esto para los legisladores que decían que el Congreso estaba cerrado. Y hubo compañeros que van a nivel presencial, porque tienen que estar a nivel presencial, y hubo compañeros que lo hicieron a nivel remoto. Y algunos legisladores que decían que había que hacerlo a nivel presencial, tienen COVID. Y nuestros compañeros, ninguno tiene COVID, que podían haber tenido COVID, culpa de estos legisladores que lo tuvieron que asistir en el recinto porque no sabían manejar la computadora. Entonces ellos estaban en el recinto sin cumplir el protocolo, sin el barbijo, y no se cuidaban. Cuando nosotros los cuidamos, cumplimos protocolo y hacemos lo que tenemos que hacer. Y insiste con las reuniones presenciales y con las sesiones presenciales. Y bueno, ahora va a seguir las sesiones virtuales, las comisiones virtuales. Por supuesto que tenemos las sesiones presenciales, las comisiones presenciales. Por supuesto que la vuelta al trabajo no va a ser la misma. Por supuesto que va a ser diferente. Por supuesto que las oficinas van a tener que tener el espacio que tengan que tener. Pero en el caso específico, René, de Argentina, no hay mucha diferencia con la pandemia y antes de la pandemia. No hay mucha diferencia. Que no nos vendan que después de la pandemia, que con la medida del presidente de extender tanto la pandemia, la Argentina económicamente se destruyó. No, ya estaba destruida antes de la pandemia. Más bien, que repercutió más en la economía, más bien que hubo comercios que tuvieron que cerrar, pero ya veníamos con una economía que había que reconstruirla desde cero. Ya veníamos con gente que no comía, ya veníamos con gente que estaba totalmente con una desigualdad social que realmente creo que desde el 83 a la fecha no se había visto, ni en el año 2001 se había visto. Y eso era el trabajo que íbamos a empezar a hacer, que no pudimos hacerlo culpa de esta pandemia. Eso
es un análisis más que nada desde lo político, que tiene mucho que ver con la post-pandemia, y que tiene mucho que ver con, coincido, por eso se habla de una mesa de un pacto social, que estén los empresarios, que esté la iglesia, que estén los trabajadores, inclusive tendría que estar la oposición, pero es muy difícil el pensamiento de la oposición y que la oposición esté para aportar. Yo digo una cosa, ¿no? Se quejaban porque tenemos 100 días de cuarentena. Ahora digo yo, si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron y no se siguen tomando las medidas que se están tomando, y en Argentina hay 50.000 muertos, ¿quién se hace cargo de los muertos en Argentina? ¿Qué van a decir? Que hubo inoperancia. En Brasil no hay cuarentena, que hay la cantidad de muertos que hay. En Estados Unidos hay más, y también económicamente, sin cuarentena, con cantidad de muertos, económicamente tienen la misma caída del PBI que tenemos nosotros. Y el año pasado, la caída del PBI, sin pandemia, fue creo que 2 puntos menos que la caída del PBI que tenemos, que se proyecta ahora para este año, con más de 100 días sin actividad económica. Entonces, creo que la Argentina, no hay una Argentina pandemia y post-pandemia, no hay una Argentina, hay una Argentina Macri y una Argentina pro-Macri. Y esa Argentina pro-Macri, que nosotros íbamos a tratar de reconstruirla, no la pudimos hacer porque nos agarró la pandemia. Gracias. Gracias, Norberto. Excelente, muy útil. Gracias, René. Carolina, todo tuyo. Todo mío. Bueno, nada, agradecerles infinito. Me parece que todos los panelistas fueron súper claros, los últimos dos con un tinte entre técnico y político. Me parece que, no sé si quieren aportar algún panelista más, me parece que Norberto hizo un cierre clarito de a qué modelo sobre el cual tenemos que continuar. René hizo un claro punteo de lo que no debe faltar en lo que se viene, y nuestro rol no es menor, el del Poder Legislativo, y todos, desde el lugar en el que estamos, más arriba, más abajo, con responsabilidad, sin responsabilidad, tenemos esa responsabilidad social de acompañar este nuevo proceso. Así que yo les deseo lo que queda del año o lo que resta de la pandemia, que la pasen lo mejor posible, y que tratemos de colaborar lo más que podamos hacia la justicia social y para el bienestar de todos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias René Mauricio, gracias Norberto. Y abandonamos entonces gracias, René. Muchas gracias. La reunión con el compromiso de seguir trabajando juntos. Así es, vamos. Gracias. Adelante. Nos vemos. Muchas gracias, René. Con mucho gusto. Muchas Hasta gracias, la próxima. Hasta la próxima. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Un gusto. Un gusto. Muy amable. Hasta luego.